Cuerdas en el altar. Este es el último momento de Emilio Navaira. Una noche cualquiera, en su casa de Texas, el corazón del ídolo tejano dejó de latir y nadie supo por qué. Nadie escuchó gritos, nadie vio señales. Solo quedó un silencio incómodo y un cuerpo sin vida. Un artista que había sobrevivido a accidentes imposibles, que había regresado de la muerte misma, partió en la tranquilidad aparente de su hogar. Pero algo no encajaba, algo no se dijo. Los titulares hablaron de un infarto. Los portales musicales repitieron la misma historia como si fuera un guión. Pero los fans, los que lo siguieron en cada concierto, los que oraron por él cuando estuvo en coma, los que celebraron su regreso a los escenarios, no pudieron quedarse tranquilos. Porque Emilio no era cualquier artista. Emilio Navaira fue el símbolo de una generación que buscaba su voz entre dos mundos. El México que canta con el alma y el Estados Unidos que grita con el corazón. Durante décadas, Emilio fue la voz que unía fronteras, que hablaba en dos idiomas, pero cantaba en uno solo, el del sentimiento. Llenó estadios, ganó premios, cayó en desgracia y se levantó con más fuerza que nunca. Hasta que, de pronto, todo terminó. ¿Realmente murió por causas naturales? ¿O su cuerpo dijo basta tras años de sufrimiento silencioso? ¿Por qué su familia guardó tanto silencio? ¿Por qué no se revelaron detalles sobre lo que pasó esa noche? En este video, vamos a entrar en lo que casi nadie quiso contar, las secuelas ocultas del accidente que lo cambió todo, las presiones que lo empujaron a actuar cuando su cuerpo pedía descanso, y sobre todo, el misterio que rodea su último momento. Una despedida que parece escrita con tinta invisible, porque detrás de cada nota de acordeón, detrás de cada sombrero tejano y cada grito de ¡viva la música regional!, había un hombre, un padre, un luchador, que quizás merecía algo más que solo un titular apagado. Para comprender el misterio detrás de su partida, primero hay que entender quién fue Emilio Navaira, qué representó, y por qué su muerte todavía genera preguntas entre quienes lo amaron. Nacido en San Antonio, Texas, Emilio fue un puente viviente entre dos culturas. De madre mexicana y padre estadounidense, creció en una casa donde se hablaba Spanglish y se escuchaba tanto Vicente Fernández como George Strait. Ese mestizaje, que para muchos fue un conflicto de identidad, él lo convirtió en su mayor fortaleza, y de esa mezcla nació un estilo inconfundible. La fusión perfecta entre la música tejana y el country norteamericano. A finales de los años 80 y sobre todo en los 90, Emilio Navaira se convirtió en una estrella brillante dentro del mundo regional mexicano y particularmente de la música tejana, un género que había sido relegado a las fiestas familiares y los pequeños salones comunitarios. Emilio lo llevó a los grandes escenarios. Sus discos se vendían por millones. Ganó el Grammy y el premio Lo Nuestro. Y muchos lo empezaron a llamar el Garth Brooks latino. Pero Emilio era más que premios y giras. Tenía una conexión especial con su público. Su voz profunda y su mirada intensa decían más que 1000 entrevistas. Cantaba al amor perdido, a la tierra, a la nostalgia del que crece entre dos países y no se siente completamente en ninguno. Era la banda sonora de toda una generación de mexicoamericanos que buscaban su lugar en el mundo. Durante años, su nombre fue sinónimo de éxito, pero también de lucha. Su salud comenzó a deteriorarse tras los primeros indicios de hipertensión y estrés crónico, causados por una agenda de trabajo frenética. Sin embargo, nada nos preparó para lo que ocurrió en 2008. Un accidente automovilístico casi le quita la vida. El impacto lo dejó con daño cerebral severo, múltiples fracturas y una parálisis facial parcial. Estuvo en coma durante días. Muchos pensaron que no volvería a cantar jamás, pero Emilio, como siempre, desafió las probabilidades. Regresó al escenario con el rostro marcado, pero con la misma fuerza interior de siempre. Sin embargo, ese regreso no fue gratuito. Los médicos advirtieron que su cuerpo ya no estaba preparado para soportar el ritmo de antes. A pesar de ello, Emilio volvió a los escenarios, motivado por su amor a la música, y quizás también por presiones que pocos conocen. Aquí es donde comienza a formarse la nube de misterio. ¿Quién decidió ese regreso? ¿Fue realmente su deseo o fue empujado por quienes lo rodeaban?
sabiendo que ya no estaba en condiciones. Porque, en los últimos años, se cancelaron tantos conciertos sin explicaciones. ¿Qué pasaba realmente con su salud? El día 16 de mayo de 2016, Emilio fue encontrado sin vida en su hogar en New Braunfels, Texas. La causa oficial, infarto agudo al miocardio. Pero para muchos no fue suficiente, porque no era un desconocido, era una leyenda viva. Y el silencio que rodeó su muerte no hizo más que alimentar dudas. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Fue solo el corazón? ¿O fue el peso de tantos años de lucha, de dolor físico, de presiones ocultas? A partir de aquí, el relato entra en su fase más intensa. Vamos a revivir el ascenso y los momentos más duros de Emilio Navaira. Hasta llegar a ese punto de no retorno, Emilio Navaira no nació en la fama, nació en la lucha. Su infancia en San Antonio estuvo marcada por las carencias, por los sacrificios de una familia obrera que trabajaba de sol a sol. Pero incluso entre esas paredes humildes, había algo que brillaba, la música. A los 6 años ya cantaba rancheras en reuniones familiares, imitando a Javier Solís y Ramón Ayala con una madurez que nadie entendía. Estudió música clásica en la universidad, aprendió teoría musical, composición y dirección, pero su alma no estaba hecha para el conservatorio. Su voz pedía acordeones, guitarras y aplausos de baile. Así llegó al grupo David Lee Garza y los Musicales, donde pronto se volvió la voz principal. Fue allí donde nació el estilo Navaira, poderoso, melódico y sobre todo, auténtico. A inicios de los 90, Emilio emprendió su camino como solista. Su primer álbum, Emilio, fue un éxito inesperado, pero no fue suerte. Fue trabajo duro, pasión desbordada y, sobre todo, un profundo entendimiento del alma mexicoamericana. Cada canción era una carta abierta al corazón migrante, dividido entre el sí señor y el yes sir. En 1996, ganó el Grammy con ¿Dónde andarás? Y firmó con Capitol Records Nashville, convirtiéndose en el primer artista latino en ingresar al mercado country estadounidense con fuerza. Sus conciertos eran masivos, hacía giras por México, Texas, California, Nuevo México, y a donde fuera, lo esperaban miles. Su sombrero blanco y su sonrisa franca eran su sello. Pero como todo artista que vive al límite, Emilio también fue víctima de sus excesos. Empezaron los problemas de salud, aumentó de peso, desarrolló hipertensión y no se cuidaba como debía. Dormía poco, viajaba mucho y vivía con la presión de mantener la imagen del ídolo perfecto. Y entonces ocurrió el momento que cambiaría su vida para siempre. El 23 de marzo de 2008, tras un concierto, Emilio perdió el control de su vehículo y se estrelló violentamente contra una barrera de concreto. No llevaba cinturón de seguridad. El impacto fue brutal. Fue trasladado de urgencia en estado crítico. Tenía lesiones cerebrales, múltiples fracturas y entró en coma inducido. Muchos medios lo dieron por muerto, pero Emilio sobrevivió. Contra todo pronóstico, despertó. Lo que siguió fue un calvario de cirugías, rehabilitación, lágrimas y frustración. Perdió parte de la movilidad facial. Le costaba hablar, moverse, cantar, pero no se rindió. Y en 2010, anunció su regreso a los escenarios. Volvió con el álbum Siempre Grande y una gira que buscaba recuperar el brillo perdido. Pero el Emilio de antes ya no estaba. Su voz seguía intacta, pero su cuerpo no. Su energía era menor, su salud frágil, y, según allegados, no quería seguir actuando, pero se sentía obligado. Se cancelaban conciertos sin explicación. Había rumores de que sufría de dolores crónicos, problemas respiratorios y un estado de agotamiento constante. Algunos decían que tomaba medicación fuerte, otros hablaban de una depresión oculta, provocada por no poder ser el artista que alguna vez fue. En entrevistas, Emilio decía que estaba más fuerte que nunca, pero su mirada no mentía. Había tristeza, había fatiga, y el público leal, pero exigente, comenzaba a notar algo. Emilio ya no era el mismo. Aún así, se mantenía activo, grababa, producía, planeaba una nueva gira, hasta que una noche, simplemente, no despertó. El corazón que había soportado tanto, finalmente se rindió.
Y aquí es donde comienzan las verdaderas preguntas. ¿Estaba realmente en condiciones de seguir? ¿Fue su decisión o fue presionado? ¿Había más detrás de esa muerte repentina? Porque un guerrero que había vencido a la muerte una vez no se apaga así de la nada. El 16 de mayo de 2016, la noticia fue escueta y directa. El cantante Emilio Navaira falleció en su casa de New Braunfels, Texas, a causa de un infarto fulminante. Un titular frío para una vida de pasión. Un comunicado breve para una leyenda musical. Pero lo que más llamó la atención fue el silencio. No hubo conferencias. No se revelaron detalles médicos. La familia pidió privacidad inmediata. Las autoridades no realizaron una autopsia pública. Y mientras los medios repetían la misma nota con palabras diferentes, los fans comenzaron a preguntarse, ¿eso fue todo? ¿Así se va un gigante? Durante años, Emilio había estado bajo el escrutinio de su público. Sabían que su salud estaba comprometida. Sabían de sus dolores, de sus esfuerzos por volver. Pero también sabían que no era alguien que se rendía fácilmente. Por eso, cuando se anunció su muerte súbita, sin señales previas, sin antecedentes públicos de crisis cardíaca, algo se rompió en la narrativa. ¿Fue realmente un infarto repentino o fue la consecuencia acumulada de años de sufrimiento físico y emocional? ¿Estaba siendo medicado en exceso? ¿Sufría en silencio para cumplir con una agenda impuesta? Había factores que no se dijeron, por respeto, por miedo o por imagen. Una fuente cercana, bajo anonimato, confesó a un medio texano que Emilio había cancelado ensayos esa semana por sentirse demasiado cansado. Otros dijeron que lo vieron cabizbajo, con dificultad para respirar y que temía no llegar a la próxima gira. Había rumores de que su médico personal había sugerido reposo absoluto, pero que el cantante no quiso defraudar a sus músicos y equipo. Lo más inquietante fue que nadie notó nada raro la noche de su muerte. Estaba solo en casa. Nadie escuchó gritos. Solo lo encontraron sin vida, en silencio. Muchos fans comenzaron a cuestionar lo que no se decía. Las redes sociales se llenaron de mensajes como ¿por qué no nos dijeron la verdad? ¿Por qué nadie habló del dolor que él cargaba? Emilio merecía más. Y es cierto, Emilio Navaira fue más que un artista. Fue un sobreviviente, un guerrero. Y su lucha no solo fue contra las secuelas de un accidente, fue también contra un sistema que muchas veces no perdona la vulnerabilidad. Hay quienes dicen que en sus últimos conciertos, sus ojos se apagaban lentamente, como si estuviera despidiéndose en cada nota. Otros recuerdan que nunca volvió a cantar con la fuerza de antes, como si su alma estuviera aún atrapada en aquella noche del accidente de 2008. También se habló de su estado anímico. Aunque públicamente decía estar feliz, fuentes cercanas aseguraron que Emilio luchaba con una tristeza profunda, con la idea de no poder volver a ser el de antes, que la presión por mantener su imagen, el temor a defraudar y el dolor crónico lo consumían en silencio. Un productor que trabajó con él en sus últimos años reveló, Emilio era fuerte, pero también muy solo. Había noches en las que lloraba después de ensayar. Nadie lo sabía, nadie lo vio. Y quizás eso fue lo más doloroso de su final, la soledad, una soledad envuelta en aplausos, sí, pero también en expectativas imposibles, en contratos que no entienden de salud, en una industria que muchas veces olvida que detrás del artista hay un ser humano. La prensa lo homenajeó, los fans lloraron, y los canales de música repitieron sus videos, pero el misterio de su muerte quedó sin resolver, no porque hubiera algo oscuro, sino porque nunca se nos dio la oportunidad de entender completamente lo que vivía. Y en esa falta de verdad nació la leyenda, porque lo que no se dice, a veces, duele más que lo que se revela. Emilio Navaira partió sin escándalo, sin despedida, pero con una historia que merece ser contada, completa. En el último momento, no buscamos alimentar teorías sin fundamento, ni transformar el dolor ajeno en espectáculo. Nuestro propósito es otro, comprender lo que hubo detrás del silencio, dar voz a lo que nunca se dijo, recordar con respeto y con verdad. El caso de Emilio Navaira nos deja muchas sensaciones encontradas. Por un lado, el orgullo de haber sido testigos de una carrera imponente, de un artista que logró romper fronteras culturales sin traicionar sus raíces. Por otro,
la tristeza profunda de ver cómo, lentamente, su luz se fue apagando sin que nadie, o casi nadie, lo notara. No se trata de señalar culpables, pero sí de cuestionar un sistema que muchas veces fuerza al artista a seguir, aun cuando su cuerpo grita basta. ¿Era necesario que Emilio regresara a los escenarios tan pronto tras su accidente? ¿Quién tomaba realmente esas decisiones? ¿Él o su entorno? Y más allá de eso, ¿por qué el hermetismo? ¿Por qué tantos detalles ocultos sobre su muerte, sobre su estado físico, sobre su verdadera situación anímica? Quizás sea porque en la industria del espectáculo, la vulnerabilidad sigue siendo un tabú. Los ídolos deben ser eternos, fuertes, invencibles. Y cuando dejan de serlo, preferimos mirar a otro lado. Pero Emilio era humano. Tenía cicatrices, tenía miedos, tenía días buenos y otros en los que apenas podía levantarse. Y eso no lo hace menos leyenda. Al contrario, lo hace más valiente. Creemos que el público merecía conocer esa otra cara de Emilio. No solo el cantante que brillaba con su sombrero blanco, sino el hombre que luchaba cada día con su cuerpo, su mente y su historia. Porque hay algo profundamente injusto en partir sin que nadie entienda del todo tu dolor. Y porque hay algo inmensamente valioso en recordar al artista, sin disfrazar al ser humano. Desde aquí, invitamos a quienes lo amaron, a quienes crecieron con su música, a quienes lo vieron caer y levantarse, a reflexionar con nosotros qué tanto exigimos de quienes admiramos, por qué tantas veces olvidamos que detrás del aplauso hay cansancio, y por qué seguimos confundiendo morir en silencio con morir en paz. Emilio Navaira dejó este mundo sin despedirse, pero su historia sigue hablándonos. Y mientras siga sonando su voz en alguna fiesta, en algún coche, en alguna memoria, no se ha ido del todo. Hay despedidas que no hacen ruido, pero dejan ecos eternos. La de Emilio Navaira fue una de ellas. No hubo titulares escandalosos, no hubo polémicas abiertas, solo una noticia que cayó como un suspiro y una comunidad que, de pronto, sintió que algo se rompía en el aire. Para muchos, Emilio fue la banda sonora de su vida. Acompañó amores, duelos, fiestas familiares, rutas por carretera y madrugadas de nostalgia. Sus canciones no eran solo melodías, eran hogar. Cuando escuchamos Eres tú, Por siempre unidos, o ¿Cómo le haré?, no solo recordamos a un artista, recordamos quiénes fuimos cuando esas letras nos tocaron por primera vez. Emilio no partió desde un gran escenario, ni con una última ovación. Partió en la intimidad de su hogar, como si supiera que su verdadera despedida no sería en vida, sino en los corazones de quienes aún lo escuchan. Hoy, al mirar atrás, no podemos evitar preguntarnos, ¿lo valoramos lo suficiente? ¿Escuchamos sus silencios tanto como sus canciones? En un mundo donde la fama se mide en tendencias y reproducciones, Emilio nos recordó que la verdadera grandeza está en la cercanía, en cantar con el alma, en conectar sin filtros, en ser real, aunque eso duela. Y aunque su último momento fue en soledad, su legado está lleno de voces que aún lo nombran, de familias que aún lo bailan, y de generaciones que lo descubrirán sin haberlo conocido jamás, porque hay historias que nunca se contaron. Pero ahora, tú ya las conoces. Y cuando suene de nuevo esa voz grave y sincera en una vieja bocina o en una playlist olvidada, sabremos que no se ha ido. Emilio Navaira está allí, donde la música es verdad, donde el corazón aún late y donde el silencio no puede borrar lo que una vez nos hizo sentir vivos.